Hola a todos. En este video estudiaremos el tema de integrales múltiples. Bueno, vamos a empezar con las integrales dobles y entonces para esto vale la pena recordar que la integral definida en una variable tiene que ver con integración sobre un intervalo, ¿cierto? Entonces, ahora en este caso las integrales definidas para una función de dos variables. Entonces, esas se llaman integrales dobles. ¿Sí? Bueno, las integrales dobles involucran la integración sobre una región del plano. Ojo, ya no estamos hablando sobre un intervalo, que era lo que pasaba para el caso de una variable, sino para una región del plano. Por eso me están diciendo acá sobre una región del plano. ¿Sí? ¿Y cómo determino esa región del plano? Pues mediante los límites de integración. Y acá tenemos un ejemplo de una integral doble. Observe que acá hay dos integrales, ¿cierto? Entonces, la que está más afuera, los límites son de 0 a 2, ¿sí? Y esta correspondería a los límites de integración para y. Observe que el diferencial que está más afuera, ¿cierto? Es de y. Entonces, de 0 a 2 serían los límites de integración para y, mientras que la integral de 3 a 4, ¿sí?, de la función, que es x por y, entonces está respecto de x. De acá que los límites de integración para x pues serían de 3 a 4. Bueno, entonces acá tenemos una expresión que me define una integral doble. ¿Cuál es la función que está en cuestión? ¿No? Porque habíamos dicho que una integral doble debe tener una función de dos variables. Pues entonces esto de acá, esta expresión me estaría determinando la función de dos variables, lo cual en efecto ahí se tiene, ¿cierto? ¿Y cuál es la región de la que estábamos hablando? Una región del plano, determinada por los límites de integración. Entonces son todos los puntos x, y, tal que x, ¿cierto?, que es la variable pues que está dentro de la integral más adentro, ¿cierto? Entonces sería de 3 a 4. Mientras que y estaría, como habíamos dicho, de 0 a 2. Entonces, cuando uno grafica esa región, observe, x va de 3 a 4, ¿sí?, y y va de 0 hasta 2. Entonces estaríamos hablando de la integración de alguna manera sobre esta región del plano, ¿vale? Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo de lo que es una integral doble. En efecto, en cuestión tenemos una función de dos variables y qué es lo que estaría involucrando una integral doble, ¿vale? Bueno, pero usted se estará preguntando, bueno, ¿y cómo se evalúan las integrales dobles? Entonces las integrales dobles usan integraciones sucesivas a partir, ojo, de la integral interna. Usted de ahí parte. ¿Cómo así la integral interna? La que está más adentro. ¿Mm? Entonces vamos a resolver la integral doble que apareció en el ejemplo anterior, ¿sí? Bueno, entonces observe que la integral que estaría más adentro sería esta de acá, ¿cierto? La que va de 3 a 4 y vamos a integrar respecto de x. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Esto es igual, vamos a cambiar acá el color. Esto sería igual a la integral de 0 a 2 y abre paréntesis y calcula la integral que está más adentro, que va de 3 a 4 de xy por dx, ojo, ese es el diferencial que está más adentro. Entonces eso le indica respecto de quién o respecto de qué variable va a integrar. Por dy. Entonces usted se enfoca en calcular esta integral de acá, ¿vale? Bueno, usted va a integrar respecto de x y acá observe que hay y. Entonces a y lo va a tomar como constante.
Entonces, por propiedades de la integral, usted saca la constante de la integral, ¿cierto? Entonces saca la constante. Entonces esto sería igual, vamos a escribirlo por acá, esto sería igual a la integral de 0 a 2, ¿cierto? Entonces sacamos la constante que sería y por la integral de 3 a 4 de x por dx, ¿cierto? Cerramos acá por dy, que era el diferencial de la segunda integral. Y lo que sigue es, usted ya integra esto respecto de x. Entonces esto sería igual a la integral de 0 a 2, ¿cierto? Le quedaría y, que es esta de acá, por esta integral da x al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2. Y eso lo va a evaluar de 3 a 4. Por dy. Luego lo que puede hacer acá es aplicar la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, ¿no? Que es esto evaluado en el de arriba menos esto evaluado en el de abajo. Entonces, eso le quedaría la integral de 0 a 2, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué reemplaza ahí? Usted integró respecto de x, entonces reemplazas la x. Ojo ahí, hay que tener cuidado con esa parte. Usted integró respecto de x. Entonces usted lo que va a reemplazar es la x, ¿vale? Entonces tenga mucho cuidado con esa parte. Entonces sería me quedaría 4, ¿cierto? Al cuadrado. 4 al cuadrado por esta y, ¿cierto? Sobre 2. Menos, ahora lo mismo pero evaluado en 3. Entonces quedaría 3 al cuadrado por y sobre 2, ¿cierto? Cerramos por dy. Y esto sería igual a, entonces, la integral de 0 a 2, ¿de quién? Entonces quedaría 16, ¿cierto? 16 medios por y menos, y esto me quedaría 9 medios de y. Cerramos por dy. Aquí podemos hacer álgebra, ¿cierto? Reducimos términos semejantes, entonces me quedaría la integral de 0 a 2 de 7 medios, ¿cierto? Y por dy. Y lo que puede hacer es, acá nuevamente saca la constante de la integral, entonces sería 7 medios por la integral de 0 a 2 de y por dy. Y esta integral es fácil de hacer, ¿cierto? Entonces quedaría 7 medios por y al cuadrado sobre 2, eso evaluado de 0 a 2. ¿Sí o no? Entonces, esto es equivalente, de acá también puede sacar el 1 medio, ¿cierto? Observe, el 2 está abajo. Entonces quedaría 7 cuartos por y al cuadrado evaluado de 0 a 2. Y esto sería 7 cuartos por, entonces 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado. O sea que le da 7 cuartos por esto de aquí da 4. Y acá podemos cancelar este 4 con este 4. Entonces, ¿qué le queda? Le queda 7. Y esta sería la respuesta de la integral doble, ¿vale? Entonces, ojo acá, ¿no? Lo que le había dicho hace un momento. Como usted va a integrar respecto de x o integró respecto de x, cuando vaya a aplicar la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, reemplaza es la x por estos valores de acá, ¿vale? Y listo, ahí tenemos pues un primer ejemplo de cómo se evalúa una integral doble. Ahora bien, usted se estará preguntando, bueno, ¿cuál es la interpretación geométrica de una integral doble?
sabiendo que la interpretación geométrica de una integral definida para una variable era el área bajo una curva, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será la interpretación geométrica de una integral doble? Entonces, esas integrales me dan el volumen de una región entre el plano XY y la superficie pues definida por z igual a f de x, y, siempre y cuando pues z sea en este caso mayor o igual a 0, ¿vale? Entonces, ojo, una integral doble es un volumen de la región que está entre el plano XY y la superficie z igual a f de x, y. Y acá tenemos entonces una gráfica de lo que me estaban diciendo hace un momento. Entonces usted tendría la región en R2, o sea, en el plano. La región sería esta que usted está viendo acá, la que está en el plano. Esa sería la región, ¿vale? Y para cada uno de esos puntos pues está definida una altura, ¿cierto? Una altura z dada por la función f de x, y. Entonces lo que estaría hallando usted precisamente es el volumen de este sólido. El volumen de este sólido cuya área de la base es la región que está en R2 y la altura estaría determinada por la componente z igual a f de x, y. ¿Vale? Entonces ahí tenemos en efecto este sólido de acá. Y usted estaría calculando el volumen, ¿vale? Bueno, eh, ya para nuestro ejemplo, ¿cierto? Esta integral nos había dado 7, ¿cierto? Entonces las unidades de este 7 serían 7 unidades cúbicas, ¿cierto? Porque estamos hablando de un volumen. 7 unidades cúbicas. Y acá tenemos la gráfica realizada en GeoGebra. Recuerde, el eje que está en rojo es el de las X, el eje que está en verde es el de las Y y el eje en azul es el eje de las Z. Entonces acá tenemos en efecto el volumen determinado por la región, ¿cierto? Que teníamos, que era un rectángulo, y la altura para cada uno de esos puntos que están en esa región en el plano. Entonces esos estarían determinando una altura, ¿cierto? Entonces este sería el sólido del cual hallamos el volumen, su volumen es 7. Y acá tenemos al costado derecho la vista superior, o sea, si usted se parara y mirara por acá, lo que estaría viendo es esto, que en efecto, como puede ver, esa es la en el piso, es la región que teníamos hace un momento. Esta de acá, observe que es la misma. Va de 3 a 4 en X y de 0 a 2 en Y, ¿vale? Entonces, esa sería la interpretación geométrica de nuestra integral doble. Entonces, llegó su turno. Entonces, por favor, resuelva este ejercicio. Va a evaluar esta integral doble y me dice cuánto le da. Entonces, para eso, vamos a dar unos 2 minutos para que porfa la realice y me dice cuánto le da.
Bueno, tiempo. Vamos a mirar entonces cuál es el resultado de esta integral doble. Entonces, recuerde, lo primero que usted tiene que hacer es identificar cuál es la integral que está más adentro. La que estaría más adentro es esta de acá. Entonces, esa es la que usted debería hacer en primer lugar, ¿verdad? Entonces, esta integral sería igual, vamos a hacerlo acá, igual a la integral de 1 a 3 de la integral de 1 a 2 de x cuadrado menos y por dx, ¿cierto? Cierro, por dy. Y como le decía, se enfoca en calcular esta integral. Entonces esa integral es sencilla, ¿cierto? Quedaría la integral de 1 a 3 por... Y acá reparte, ¿cierto? La integral para los dos términos. Entonces para el primero me daría x al cubo sobre 3, calculando esa integral. Menos la otra, usted estaría diciendo que va a integrar a y respecto de x. Entonces y es una constante, entonces quedaría y por x, ¿sí o no? Entonces menos yx, cierro, y lo evaluamos de 1 a 2, ¿verdad? Bueno, acá haría falta otro paréntesis. Por dy. Y lo que hacemos ahora es aplicar acá adentro la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, es decir, evaluar la antiderivada en el de arriba menos la antiderivada en el de abajo. Entonces, si hacemos eso, nos daría que tenemos la integral de 1 a 3 de... Entonces quedaría 2 al cubo, ¿cierto? Sobre 3 menos 2y, ¿cierto? Reemplaza la x, ojo, acuérdese. Usted integró respecto de x, entonces acá reemplazas la x. Menos 2y, cierro, menos, y ahora lo mismo, pero evaluado en 1. Entonces me daría un tercio, perdón, 1 al cubo sobre 3 menos, entonces acá me quedaría reemplazando la x por 1, me quedaría solo la y. Cerramos, cerramos por dy. Bueno, y acá lo que vamos a hacer es algo de álgebra. Entonces tendríamos que eso es igual a la integral de 1 a 3 de... Entonces acá me daría 8 tercios menos 2y. Y acá vamos a romper este paréntesis teniendo en cuenta que acá hay un menos antes, ¿no? Entonces me daría menos un tercio y menos por menos me daría más y. Cerramos por dy. Y ahora reducimos términos semejantes. Usted busca los que tienen x, perdón, los que tienen y los términos independientes o constantes. Entonces, reduciendo términos, ¿qué tenemos? Que me queda la integral de 1 a 3 de 8 tercios menos 1 tercio da 7 tercios. Menos, y acá menos 2y más de y me da y, ¿cierto? Menos 2y más y me da menos y por dy. Y esta integral, ¿cierto? Es súper sencilla. Entonces me quedaría 7 tercios de y menos y al cuadrado sobre 2. Y eso evaluado, perdón, evaluado de 1 a 3, ¿verdad? Y aplicamos la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Entonces me quedaría 7 tercios por 3 menos 3 al cuadrado sobre 2
menos 7 tercios por 1 menos 1 al cuadrado sobre 2. Y bueno, acá hacemos aritmética, me quedaría 7, ¿cierto? Este 3 con este 3 lo puedo cancelar. Entonces quedaría 7 menos 9 medios menos, esto me daría 7 tercios, menos, esto me daría 1 medio. Rompemos acá el paréntesis, entonces quedaría 7 menos 9 medios menos 7 tercios, y menos por menos da más 1 medio. Y esta cuenta da 2 tercios. ¿Vale? Bueno, y usted ya sabría cuál sería la interpretación de este 2 tercios. Ese sería el volumen del sólido cuya base es la región en cuestión, ¿cierto? En R2, y cuya altura pues estaría determinada por Z igual a F de X, Y, ¿cierto? Bueno. Y faltan las integrales triples. Entonces, sobre ellas, ¿qué podemos decir? Esas se resuelven al evaluar de manera sucesiva, pues en este caso, 3 integrales. Y usted ya sabe, debe empezar por la integral que esté más adentro. En este caso de las integrales triples, la interpretación geométrica no es muy útil. Porque usted estaría hablando de el hipervolumen de un objeto que ya tiene 4 dimensiones. Y pues eso claramente es difícil de visualizar. Ya si usted quiere otro tipo de interpretaciones que no sea la geométrica, pues entonces dependen de la situación física que esté usted trabajando. Usted se podrá haber dado cuenta más adelante, ¿cierto? Que las integrales triples pues tienen otro tipo de interpretaciones, no solo la geométrica, sino interpretaciones en física, ¿cierto? Bueno, y acá tenemos un ejemplo de una integral triple. Observe, ahí hay 3 integrales, ¿cierto? Bueno, en este caso, ¿cuál sería la función en cuestión? Entonces, f de x, y, z, ¿cierto? Pues sería igual a x, ¿cierto? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es responder la pregunta: ¿y cómo se evalúan las integrales triples? Entonces, aquí hacemos exactamente lo mismo que con las integrales dobles. Usted lo que tiene que hacer es mirar cuál sería la integral que está más adentro, y por ahí empieza. ¿Vale? Por ahí empezamos. Entonces, esta integral sería igual, vamos a hacerla por acá, a la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a x de, y ahí ya vamos a calcular la otra integral de 0 a x menos y, ¿cierto? Este es un 0. De x por dz. Cerramos por dy y por dx, ¿vale? Bueno, entonces esta integral, ¿cuánto da? Ojo que usted va a integrar respecto de z. Entonces x sería una constante. Entonces eso me daría la integral de 0 a 1 por la integral de 0 a x por... Entonces esa integral me daría xz. Eso evaluado de 0 a x menos y. Cerramos por dy por dx. Ahora bien,
Aplicamos la segunda parte del teorema fundamental del cálculo ahí. Entonces me quedaría la integral de 0 a 1 por la integral de 0 a x de... Entonces vamos a abrir acá llave. Me quedaría x por x menos y menos x por 0. Cerramos eso por dy por dx. Entonces lo mismo, ¿no? Tenga cuidado acá sobre qué usted va a reemplazar. Usted va a reemplazar a z. ¿Por qué? Porque usted estaba integrando respecto de z, ¿vale? Bueno, entonces continuemos. Aquí lo que podemos hacer es distributiva, este por este y este por este. Esto me daría 0, entonces no hay lío. Quedaría la integral de 0 a 1 por la integral de 0 a x por, entonces esto me daría x cuadrado menos xy, ¿cierto? Por dy por dx. Y ahora lo mismo, se enfoca usted en la integral que está más adentro, le queda ya una integral doble. Entonces la resuelve. Entonces me quedaría que eso es igual a la integral de 0 a 1 de... Entonces esta integral es fácil de hacer, ¿cierto? Entonces usted va a integrar respecto de y, lo que tenga x lo toma como una constante. Entonces le quedaría x al cuadrado por y, ¿cierto? Usted está diciendo la integral de x al cuadrado por dy. Entonces va a integrar respecto de y. Entonces esto es una constante y le quedaría x cuadrado por y. Bueno, menos, y calcula la integral de xy por dy. Entonces le quedaría x por y al cuadrado sobre 2. Cerramos y haría falta evaluarlo de 0 a x, ¿cierto? Bueno, acá haría falta otro paréntesis por dx. Y luego aplicamos la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Entonces me quedaría la integral de 0 a 1 de... Entonces acá, ojo, ¿qué variable reemplaza usted? Usted reemplazaría a y. ¿Por qué? Porque usted integró respecto de y. Entonces reemplaza en donde vea y. Entonces quedaría x cuadrado por x, ¿cierto? Evaluando en el de arriba, menos x por x al cuadrado sobre 2 menos lo mismo pero evaluado en 0, todo me daría 0, ¿cierto? Entonces queda únicamente esto de acá por dx. Bueno, aquí vamos a hacer algo de álgebra. Entonces me quedaría la integral de 0 a 1 por, esto me da x al cubo, menos, esto me da x al cubo sobre 2. Eso por dx. Y esta, pues claramente la debe integrar respecto de x. Pero ojo, antes de eso, observe que estos son términos semejantes, los puedo reducir. Entonces me quedaría la integral de 0 a 1 de x al cubo sobre 2, eso por dx, ¿cierto? Y esto es equivalente a 1/2 por x a la 4 sobre 4, integrando x al cubo, ¿no? Eso evaluado de 0 a 1, y acá podemos sacar el 1/4, lo multiplicamos por este 1/2, entonces me daría 1/8
por x a la 4 evaluado de 0 a 1, y esto me da 1/8 por 1 a la 4 menos 0 a la 4, y esto me da 1/8 por 1, lo cual es 1/8, y este sería el resultado de nuestra integral triple. Bueno, muchachos, eso era todo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.